la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra, emitió una recomendación en la que denunciaba, escuche usted, que el INE era un instrumento para sabotear la voluntad del pueblo y llamaba al Congreso a transformar al INE. Bueno, lo peor es que esta iniciativa de la CNDH fue respaldada por el presidente López Obrador, ¿sí? Lo que era una clara violación a la Constitución. Entonces, presidente, ¿respaldaría usted esta Yo creo que sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en eso? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿Quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales? ¿Quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones? ¿Quién no está de acuerdo en que solo haya un organismo electoral para que se organicen las elecciones en todo el país y que no haya 32 organismos electorales? ¿Quién no está de acuerdo que los diputados y los senadores sean electos y que no haya ni diputados ni senadores plurinominales, que son siempre los dirigentes o achichincles de los dirigentes y que no tienen ninguna representación, ni los conoce la gente, pero como tienen influencias, se cuelan, entre comillas? Sobre esto, el consejero del INE, Ciro Murayama, uno de los 4 que salen ya en abril, arremetió contra esta CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por confirmar que estaba violando la Constitución con esta recomendación y por dejarse utilizar como una herramienta de ataque del presidente de la República contra el INE. ¿Cómo estás viendo esto? Hola, Joaquín, pues la verdad con mucha sorpresa y preocupación por la falta de apego a la Constitución y de cuidado a sus atribuciones por parte de quien encabeza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Constitución de la República, justamente ahí donde crea las comisiones de derechos humanos, el artículo 102 apartado B, expresamente les prohíbe intervenir en temas electorales. Expresamente les dice no se metan en temas electorales. Entonces lo primero que tenemos es una decisión de ignorar y de contravenir a la Constitución. Segundo, como muy bien dices, la recomendación está hecha de un análisis de lo que pasó, dice así, violaciones graves a derechos humanos, a la democracia y al derecho de protesta social, entre otros, cometidas por el Estado entre 1951 y 1965. Analizan qué pasó entre 1951 y 65 y su conclusión es atacar al INE que nació en 2014, es decir, más de 60 años después de los hechos analizados. Es un disparate histórico incluso, ¿no? No es un disparate, Ciro, no es un disparate, no, Ciro, es una estrategia. Hoy el presidente López Obrador celebró y respaldó esta recomendación de la CNDH contra el INE y contra el tribunal. Pero además, otra cosa, a ver, primero, viola la Constitución porque se mete a la materia electoral. Segundo, analiza hechos que no corresponden a la existencia del IFE ni del INE. Y tercero, no hay un solo análisis de una de las miles y miles de decisiones que toma el INE para organizar cada elección. No hay una mención a un solo acto del INE, a una sola decisión, y sin haber analizado ninguna decisión del INE, dice en su comunicado de ayer la Comisión de Derechos Humanos que es un órgano autónomo únicamente de nombre, instrumento parcial de sabotaje de la voluntad del pueblo. Mira,
Si fuera el comunicado de un comité de lucha de unos estudiantes radicalizados, pues dices, vamos a discutir con ellos porque no es así. Pero esto está escrito, firmado desde un órgano constitucional que se supone debe ser autónomo. Es decir, no hay el más mínimo rigor histórico, ni conceptual, ni jurídico para sumarse al ataque contra el Instituto Nacional Electoral que se ha orquestado desde el poder. Yo lamento que un órgano tan necesario como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vez de estar velando por los derechos humanos de las personas, sea utilizada como una herramienta de ataque al Instituto Nacional Electoral y que le Ahora, lleven Ciro, ¿quién lo además está a cometer utilizando? actos ilegales. Ciro, a ver, vamos a ponerle nombre a las cosas, Ciro, porque esto es gravísimo. ¿Quién está utilizando la CNDH? Dímelo. Yo creo que desde el poder, nosotros desde el ¿Quién es el hemos poder? dicho, ¿El la presidente? de la República y por supuesto. O sea, nosotros el presidente. hemos dicho, Joaquín, con toda claridad desde el INE hemos dicho que hay distintas iniciativas de reforma originadas desde el gobierno que quieren socavar la autonomía del INE. Esta recomendación, déjame más decirte algo, fue emitida en junio de este año. El INE ya le contestó el 9 de junio diciéndole, primero, que pues habla de cosas que no tienen que ver ni con el IFE ni con el INE. Segundo, que no tiene atribución constitucional. Tercero, que mucho de lo que pide para tener una democracia real genuina es justamente lo que hoy ya tenemos. Y que entonces pues sus recomendaciones en buena medida pues vienen a descubrir el hilo negro, porque son cosas que ya existían desde antes de que se hiciera esta recomendación. Esta recomendación, yo tengo aquí el acuse de recibo, lo recibieron el 9 de junio allá en la Comisión de Derechos Humanos, y es hasta el día de ayer que sacan este comunicado tan agresivo, tan fuera de un lenguaje oficial, formal, respetuoso, y muy alineado con el tiempo político del anuncio de que vienen por este golpe al INE a través de una reforma electoral de inspiración no democrática, no consensada. Entonces, pues yo lamento mucho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté siendo utilizada y dejándose utilizar para dañar el INE. La historia es clarísima, ahí están los hechos. El INE ya le contestó diciendo, pues no tiene ni pies ni cabeza que usted analice cosas de los años 50 y de ahí desprenda recomendaciones de los años 50 del siglo XX para una institución cuando estamos en la tercera década del siglo XXI. Es decir, ningún sentido hace. ¿Por qué, si ya se había respondido esta comunicación de la comisión, por qué ayer este embate mediático? Pues yo creo que solo por intencionalidad política, Joaquín, es la lectura que hago y lo digo con toda franqueza.